Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Edgar Mora Montoya, médico especialista en medicina física y rehabilitación, y hoy vamos a revisar esta clase acerca de lo que es el balance sagital. Vamos a entrar un poquito a ver algunos detalles importantes que tenemos que conocer y como médicos especialistas en rehabilitación o estudiantes de alguna carrera que estén viendo el video también, tenemos que conocer algunos de los conceptos básicos en el manejo del balance sagital de la columna vertebral. Y es que cuando hablamos de escoliosis, históricamente nos enfocamos en todo lo que es el plano coronal. Normalmente hablamos de que hay un plano coronal, de que lo conocemos bien, sabemos la importancia acerca de medir el ángulo de Cobb, cómo lo cuantificamos, cómo son los diferentes métodos que podemos hacerlo. Sin embargo, esta aproximación es incompleta y en muchos casos, muchos de esos casos, por supuesto que va a ser insuficiente para explicar lo que es el dolor, lo que es la discapacidad y lo que es la progresión clínica de estas curvas que constantemente vemos. La esclerosis es una enfermedad tridimensional, compromete los planos coronal, el plano sagital, el plano axial también, y entre ellos el plano sagital es uno de los determinantes más importantes de la eficiencia biomecánica y del gasto energético del paciente. Así que el balance sagital tenemos que definirlo también. Entonces, vamos a ver qué es el balance sagital. Entonces, vamos a repasar un poquito los objetivos de este momento. Y es que primero tenemos que comprender ese concepto de lo que es el balance sagital. Número dos, vamos a analizar los parámetros espinopélvicos a muy grosso modo. Vamos a ser concisos, rápidos, para que tengamos un concepto claro de los términos. Vamos a integrar un poquito lo que es escoliosis y la biomecánica funcional muy por encimita, solo dando una pequeña pincelada, ya que el curso y acerca de los videos que ustedes pueden encontrar van a ir viendo diferentes parámetros, por ejemplo, la clasificación SRS-Schwab, que la vamos a ver en otro video también. Y además vamos a tratar de aplicar criterios terapéuticos basados en evidencia para contestar las diferentes interrogantes. Entonces, repito, bien sabemos estas alteraciones que tenemos a nivel sagital, no solo coronal, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a tratar de definir lo que es el balance sagital. Teniendo claro que la escoliosis es ese fenómeno tridimensional a que hicimos mención en la introducción de esta clase, tenemos que tener, y recalco, vamos a tener una o un compromiso del plano coronal, del plano sagital y del plano axial. Por supuesto que el plano sagital es el que va a condicionar esa función y el gasto energético, es decir, nuestro cuerpo tiene que tratar de gastar la menor cantidad de energía posible como ser un sistema económico y podemos entrar a los conceptos del cono de economía de Dubuset, pero en este momento no lo vamos a hacer. Ahora, bien sabemos y desde inicios de los 2000, con los estudios de Schwab, incluso de los 90, pero ya consolidados en los 2000, la primera década del 2000, y publicada su clasificación en el 2012, bien sabemos que la curva coronal por sí misma no explica sola el dolor, sino que parece que son los trastornos sagitales los que están más relacionados con discapacidad, con dolor y con alteraciones estéticas también. Entonces, ¿qué es el balance sagital? El balance sagital se refiere a la capacidad que tiene el cuerpo para mantener la cabeza alineada sobre la pelvis con el menor esfuerzo muscular posible, que seamos económicos, que seamos eficientes en nuestro movimiento y en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, en nuestros ligamentos también. Cuando esta alineación se pierde, el organismo activa entonces mecanismos compensatorios que van a incluir un aumento de la actividad muscular, sobre todo paravertebral, la retroversión pélvica o la basculación posterior y las adaptaciones en caderas y rodillas. Así de sencillas son esas adaptaciones, pero sumamente importantes y tenemos que aprender a identificarlas en nuestros pacientes. Numerosos estudios han demostrado que ese desbalance sagital se asocia de forma directa con mayor dolor lumbar, con mayor fatiga postural y con peor calidad de vida, siendo esto repetido y consistente en los diferentes estudios de Schwab, demostrados con el índice de discapacidad de Oswestry, alteraciones en las escalas SRS-22 y mediciones diferentes de calidad de vida global. Y tanto se da en la escoliosis idiopática del adolescente, sobre todo, como en la del adulto y en la escoliosis degenerativa. Así que, para tener esto claro,
Vamos a recalcar nuevamente. Nosotros tenemos que tratar de mantener la alineación cabeza, tronco, pelvis, como lo vemos en esta radiografía. ¿Para qué? Para generar un mínimo o el menor gasto energético posible. Tratamos de ser ahorrativos, de tener lo mejor a un menor precio. Esto va a permitir una estabilidad postural que sea eficiente. Esa carga, esa compensación se va a dar sobre todo a nivel muscular, donde nuestros músculos van a tener que adoptar esa función para poder responder a los diferentes elementos de estrés que se dan en nuestro cuerpo. Y si bien es cierto, nosotros tenemos una genética, tenemos diferentes morfologías de nuestra columna vertebral, pero algunos de estos podemos tener influencia y podemos modificar con un buen plan terapéutico. Entonces, para poder tener esto claro, tenemos que volver a los conceptos básicos de Panjabi, donde Panjabi en sus artículos, ¿verdad? Primera y segunda parte, en este caso les pongo la segunda parte, pero la primera y la segunda parte, sobre todo, como les digo, la segunda parte que habla de esto, Panjabi empieza a hablar o nos empieza a explicar acerca de los sistemas de balance de la columna vertebral. Es fundamental que tengamos claro este concepto de Panjabi de la estabilidad espinal que lo describe en los noventas. Y Panjabi lo que hace es definir la estabilidad de la columna vertebral como la interacción de tres subsistemas, que aquí los podemos ver. Un subsistema pasivo, que incluye las vértebras, los discos intervertebrales y los ligamentos. Un subsistema activo, que incluye o que está compuesto por los músculos del tronco, sobre todo el cuerpo profundo, y el subsistema neural que regula la activación muscular en función de qué? De la carga y la postura que vamos a nosotros a tener o a tratar de mantener. En condiciones de alineación sagital normal, estos sistemas van a tratar de trabajar de forma conjunta y eficiente. Así es como lo van a hacer. Cuando existe un desbalance sagital, el sistema neural va a tener que responder ante esto. Si bien es cierto, hay una alteración desde el sistema pasivo al activo y el neural con una respuesta, pero el sistema neural va a tener que incrementar la activación muscular para compensar la inestabilidad. ¿Qué va a generar esto al final? Nos va a generar sobrecarga, fatiga y dolor. Así que como podemos ver aquí en las diferentes gráficas, tenemos un subsistema pasivo, si se puede decir pasivo, ¿verdad? En este concepto, ahora podríamos entrar o no de acuerdo con que los ligamentos sean o no pasivos, ¿verdad? Como un subsistema propioceptivo fundamental, después el sistema facetario muscular, sistema activo, los discos intervertebrales y por supuesto el sistema neural. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos una alteración, una microinestabilidad en esta zona derivada de la falla del sistema de propiocepción, va a haber una sobrecarga a nivel muscular, en este caso los multífidos directamente, y condicionando, generando lesiones en disco, pero lo que nos interesa es que se genera una microestabilidad, inestabilidad, perdón, o una inestabilidad funcional, que podríamos decir un término más correcto, generando un desbalance sagital secundario, viendo las compensaciones, sobre todo la rectificación de la columna, usualmente lumbar en estos casos. Panjabi también hablaba acerca de la zona neutra, que era una zona en donde íbamos a tener una mínima resistencia, donde íbamos a tener un balance o íbamos a tratar de llevarla a un balance disminuyendo esa zona neutra y cuando la aumentábamos o la expandíamos se presentaba dolor y pérdida del control motor. Ahora vamos a ver los diferentes parámetros espinopélvicos, vamos a tratar de mencionarlos algunos de ellos, de los más importantes por lo menos, y tener el concepto claro, y es que el análisis del balance sagital se va a basar en estos parámetros espinopélvicos que número uno son medibles, número dos son reproducibles. El más importante de ellos, sin duda, es la incidencia pélvica. Es un parámetro anatómico fijo que no va a cambiar con la postura, no va a cambiar con el tiempo y es único para cada una de las personas. La incidencia pélvica, ¿qué es lo que va a determinar? Bueno, lo que nos va a determinar es la cantidad de lordosis o la lordosis que vamos a producir necesaria para que podamos mantener un balance adecuado. Así que por esta razón, como es única, singular de cada persona, va a generar
o podríamos decir, más bien, en una forma más sencilla, que no hay un valor universal, no hay un valor estandarizado, sino que cada incidencia pélvica responde a nuestra lordosis o cada lordosis responde a la incidencia pélvica para mantener un balance adecuado. Así que hay una diferente lordosis para cada morfología pélvica para mantener un balance. Es decir, repito, y tienen que tenerlo muy claro, no hay un valor normal. Tenemos otros conceptos clave también que incluyen la inclinación del sacro, el tilt pélvico, la lordosis lumbar, la sifosis dorsal o torácica y el eje vertical sagital, también importantes. Lo aquí que ustedes tienen que tener muy claro es que ninguno de estos parámetros por sí solo tiene valor clínico en sí mismo, sino que es la interpretación y la suma de ellos la que realmente nos va a dar utilidad clínica. Surge del análisis conjunto de estos valores. Si solo analizamos uno o solo medimos uno, no vamos a conseguir los valores y lo adecuado que buscamos conseguir. Entonces, aquí podemos verlos en esta gráfica que ponemos aquí, donde vamos a ver los parámetros sagitales clave, la incidencia pélvica, que la vemos aquí puesta como PI y es una línea que se da del punto medio de intersección de las cabezas femorales, esa línea media, que se va a ir tangente a la línea superior del platillo superior de S1 y generar luego una perpendicular, es decir, 90 grados a esta inclinación o a esta línea superior de la placa terminal del sacro de S1 se va a formar la incidencia pélvica. El pelvic tilt, que es la primera compensación que aparece cuando hay un desbalance, o aparece no, sino que se altera, aumenta cuando hay un desbalance sagital, va también de la línea media de las cabezas femorales, recorre la misma parámetro de la incidencia pélvica, pero se forma con una vertical a la radiografía o a la columna vertebral en este caso. Y la inclinación del sacro es una línea también tangente que pasa a S1, pero que forma una horizontal con la radiografía. Recordemos también conceptos básicos que la incidencia pélvica es igual a la sumatoria del til pélvico y de la inclinación del sacro. Es decir, mayor inclinación sacro, menor til pélvico. Mayor til pélvico, menor inclinación del sacro. Es decir, si aumentamos el til pélvico, que clínicamente se va a manifestar como una basculación posterior o una retroversión pélvica, vamos a generar una menor inclinación del sacro. Así que, en resumen, vamos a aplanar la lordosis o vamos a rectificar la lordosis. Podemos verlo aquí, como mencioné anteriormente, el til pélvico es el mecanismo de compensación inicial que se va a dar la inclinación del sacro, que ya la mencionamos también, podemos venir la lordosis lumbar, que usualmente la medimos del borde superior de S1 mediante la técnica de Cobb y el borde superior perdón, de L1 y el borde superior de S1, formando valores normales de entre 40 y 60 grados. Sin embargo, quiero que tengan claro y tengan muy bien grabado el concepto de que no hay una lordosis que podamos decir fisiológica en sí misma en valor, sino que es un complemento o una compensación, si podríamos decir así, a nuestra incidencia pélvica. Así que una incidencia pélvica genera una lordosis compensatoria que tiene que mantenerse en parámetros y ya vamos a mencionar cuáles son esos parámetros de mantenimiento adecuados. La cifosis dorsal, que medimos usualmente de T1 a T12 o T2 a T12, o incluso podríamos bajar a valores como T5, T4. Si no lográramos ver, pues sabemos que las radiografías laterales generan dificultades de medición normalmente, así que tenemos que tenerlo muy claro esto. Ok, vamos a entrar ahora a hablar acerca de un concepto que algunos lo llaman armonía de la pelvis o el mismatch, incidencia pélvica lordosis lumbar.
Diferentes estudios, y sobre todo Schwab lo demostró francamente, pero diferentes estudios han demostrado que cuando tenemos un mismatch o una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, una diferencia mayor o igual a 10 grados genera serios problemas. Y cuanto mayor sea esta diferencia, más problemas hay de fatiga, em, dolor y repercusión sobre la calidad de vida global. La relación entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar es un predictor sólido de dolor y de discapacidad. Repito, una diferencia mayor o igual a 10 grados se asocia con una carga mayor muscular. Además, se asocia con peor tolerancia al esfuerzo, con deterioro funcional. Además, otro de los parámetros importantes que tenemos que tener es el eje vertical sagital, que representa el desplazamiento global del tronco, que vamos a medir de C7 hasta una línea vertical en la radiografía y medimos la distancia en centímetros que hay desde esa línea vertical hasta el borde posterior de S1, siendo lo normal que el SVA o eje vertical sagital, con las siglas en inglés, no supere los 4 centímetros. Más de 4 centímetros es patológico. Un SVA positivo, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, que un paciente debe realizar un esfuerzo constante sostenido y que genera gran fatiga y gasto energético para mantenerse en bípedo, para mantenerse erguido, para ver hacia el frente, para mantener los ojos hacia el horizonte, lo que explica precisamente esa fatiga y ese dolor, incluso en reposo prolongado que tienen estos pacientes. Así que tenemos que tenerlo muy claro. Retomamos el concepto y aquí lo vemos, el eje vertical sagital como un indicador global del balance sagital y siendo positivo y generando un mayor gasto energético y tiene una alta correlación con calidad de vida. Ciertamente ha sido criticado, ha sido hablado acerca de sus bemoles que tiene, pero repito lo que hablamos el concepto anterior, no debemos valorar ninguno de estos conceptos de forma aislada. Todos tienen que ser valorados en conjunto para que tengan una correlación clínica relevante. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo cuando estamos empezando a tener problemas vertebrales? Lo primero que vamos a tener cuando, como lo que describía Panjabi, los conceptos de Panjabi, cuando hay un trastorno o una alteración en esos pilares o en esos componentes del balance estabilizadores de nuestra columna vertebral, cuando hay alteraciones en esto, entonces empezamos a buscar las diferentes compensaciones. Aquí podemos ver un paciente balanceado con un SVA adecuado, con una armonía de la pelvis adecuada, también menor a 10 grados, es decir, incidencia pélvica menos lordosis lumbar adecuada. Aquí podemos ver también cómo se alinea, pero hay un aplanamiento de las curvas fisiológicas que lo podemos ver francamente y ya está tocando o ya está empezando a generar compensaciones. ¿Y qué es lo que estamos viendo como compensaciones? Bueno, algo de flexión a nivel de rodillas y en este tercer parámetro, donde ya vemos que el SVA se mueve, estamos viendo una flexión de caderas compensatoria y llegando hasta el no balanceado, donde el SVA supera los 4 centímetros y ya hay una flexión de cadera y de rodilla compensatorias con, por supuesto, una basculación posterior, una retroversión pélvica, es decir, un tilt pélvico aumentado en estos casos. Así que, ¿qué es lo que vemos en orden? Un desbalance sagital inicial, una retroversión pélvica compensatoria inicial, es decir, aumenta la PT, usualmente por arriba de los 20 grados. La PT debe andar por debajo de los 20 grados, esos son los valores fisiológicos, o al menos los que se han encontrado con más correlación en morbilidad. Y si somos bien estrictos, son a los 22 grados donde aparece la mayor morbilidad, de ahí para arriba. Hay una flexión de caderas compensatoria, posteriormente una flexión de rodillas, y todo esto va a generar gasto energético. Y recuerden, esto es endeudarse, esto es gastar más de lo que tenemos, esto es no poder pagar. Nuestro cuerpo no logra generar el adecuado consumo, gasto, y no logra
generar sus sustratos para mantenerse de forma adecuada. Así que nos va a llevar a fatiga, a dolor y por supuesto a discapacidad, limitación funcional en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que tenemos que tener una correlación clínica y radiológica. Y es que la evaluación radiológica debe realizarse con radiografías de cuerpo entero en bipedestación. No tenemos nosotros en este momento la tecnología adecuada para hacerlo. Aquí por lo menos hay poquitos lugares, pero deberíamos hacerlo así. Ya no solo medir segmentos separados vertebrales, sino medir todo del paciente en bípedo. ¿Por qué? Porque eso nos permite evaluar la alineación global y los mecanismos de compensación y evitar los errores frecuentes, que son estos errores que realizamos estudios parciales, donde mal posicionamos un paciente, donde generamos mediciones incorrectas por esto mismo. Así que la evaluación radiológica adecuada es indispensable para tomar decisiones terapéuticas adecuadas. Así que es fundamental que lo podamos hacer así. Así que aquí lo podemos ver. Deberíamos realizar este tipo de radiografías, radiografías de cuerpo entero en bipedestación donde podamos medir fácilmente la incidencia pélvica, al menos la lordosis lumbar y al menos el SVA. Idealmente que podamos medir todo también, pero que evitemos esas mediciones parciales o en decúbito supino o en sedestación incluso. Evitemos eso para ver los parámetros, ¿verdad? Que responden, por supuesto, a la gravedad. Además, tenemos que generar una buena evaluación clínica, donde creo que insistimos en las diferentes formas de evaluar. Nosotros seguimos las guías SOSORT, usamos el TRACE, usamos la medición del eje sagital mediante flechas clínicas, medimos diferentes parámetros también, ocasionalmente usamos inclinómetros. Pero es que la evaluación clínica es el complemento indispensable de la imagen. No podemos nosotros evitar esto porque el dolor, la fatiga, la tolerancia al esfuerzo, la marcha, la participación funcional tienen que analizarse sistemáticamente. No deben analizarse de forma aislada uno del otro y tiene que ir de la mano con la radiografía. Así que el objetivo final clínico radiológico no es normalizar parámetros radiológicos, es decir, no es llevar al paciente a parámetros fisiológicos o a parámetros normales radiológicos, sino que tenemos que mejorar la calidad de vida del paciente, que no es lo mismo. No tratamos radiografías, no tratamos curvas, no tratamos ángulos de Cobb, tratamos pacientes. Así que nuestro manejo conservador es basado en las guías SOSOR, los principios SOSOR, que busca optimizar el control postural, la estabilidad de la columna, y sabemos y conocemos que el ejercicio terapéutico mejora el reclutamiento neuromuscular y reduce las compensaciones necesarias para mantener ese bajo gasto energético. Así que un programa bien diseñado puede disminuir el dolor y puede mejorar la función, incluso sin modificar significativamente la curva. Aquí lo vemos en el manejo terapéutico, solo pongo la clasificación SRS-Schwab, solo para mencionarlas, en otro video la vamos a ver en detalle, y cómo nosotros podemos hacer. Entonces, ¿qué buscamos con el manejo de rehabilitación? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos tener con el manejo rehabilitador, manejo conservador? Optimizar el control neuromuscular, reducir los mecanismos de compensación, cada uno con sus diferentes técnicas terapéuticas, mejorar la función y la participación, por supuesto, ¿verdad? Basado en los principios SIF de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, y la corrección funcional tiene que preceder a la estructural. Es decir, muchas veces vamos a ver trastornos funcionales sin alteraciones estructurales y tiene que preceder siempre la corrección funcional a la estructural. No podemos centrarnos solo en estructura, tenemos que ver la función, la funcionalidad del paciente. ¿Cómo lo hacemos esto? Técnicas para activar el core profundo, enfatizar transverso abdominal, parte de los multífidos, que son fundamentales para esta estabilidad que tiene que darse a nivel vertebral. El control pélvico en bípedo, también cómo generar esa propiocepción de nuestro cuerpo, que podamos tener el control. No vamos a entrar en detalle de cada uno de estos puntos, solo los voy a mencionar. Vamos además a generar entrenamiento de patrones funcionales y por supuesto mucho de esto basado en la aplicación de los principios SOSORT, los que tocan desde el eje axial
así como el eje coronal y el eje sagital. Ya para ir concluyendo, no podemos terminar este pequeño o esta pequeña revisión del balance sagital sin hablar acerca de los corsés y cómo los corsés constituyen todavía un papel relevante para el manejo de la deformidad vertebral y del dolor. Si el corsé es bien indicado, con indicaciones selectivas y bien evaluadas, nos va a dar excelentes resultados. Sin embargo, un corsé mal indicado puede empeorar el plano sagital, puede llevarnos a dorso plano sobre todo, a rectificación lumbar y generando mayores compensaciones y llevando a mayor discapacidad, por lo cual requiere seguimiento clínico estricto. El corsé es un medicamento y como todo medicamento tiene que ser monitoreado. Parte de nuestros principios fundamentales, monitorear el uso del corsé y los resultados del corsé. También tenemos objetivos quirúrgicos, del cual los cirujanos se encargan, por supuesto. Nosotros llevamos al paciente que tenga indicación o que pensemos que se pueda beneficiar, pero lo que busca es restaurar el balance sagital global, enfocado en estos parámetros, no solo llevar ángulos, sino haber visto de forma integral al paciente que haya pasado por un proceso completo. Optimizar la armonía del pelvis, la relación PI-LL o incidencia pélvica lordosis y lumbar, reducir las compensaciones distales necesarias que genera el paciente y todo esto manifestado una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Así que ya para concluir, tenemos que tener claro que el balance sagital es central en la escoliosis. La clínica valida la imagen y no valoramos imágenes de forma aislada. No todo desbalance requiere cirugía y el movimiento terapéutico bien dirigido es tratamiento para nuestros pacientes. Si quieren entrar un poquito más en detalles, aquí les dejo una bibliografía que pueden revisar. Así que les deseo que les vaya muy bien y que hayamos podido aprender.